Muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a dar la exposición acerca de la organización de los sistemas nerviosos y las diferentes regiones cerebrales en cuanto a la organización filogenética y las estructuras que éstas contengan. A continuación, somos los integrantes del grupo número 7, correspondiente a la neuropsicología. Entre los integrantes tenemos a Pedro Bajaña, Mariuxi Conforme, Leslie Guevara, Marjorie Medandra, Melba Jiménez, Ángel Quimí, Natalie Rea, Carla Salinas, Stephanie Velázquez, Jefferson Vega y Paola Vidual. A continuación, el tema 1 con Hipócrates y el cerebro. Buenas noches, máster y compañeros. Hipócrates es considerado como el padre de la medicina. Ubicó en el cerebro la capacidad para pensar, sentir o soñar. Consideró al cerebro como el asiento de las emociones. Notó que las lesiones de un lado de la cabeza a menudo producían parálisis al lado contralateral del cuerpo. Cabe indicar que la palabra contralateralidad, hablamos de la capacidad de mover coordinada y eficazmente dos partes del cuerpo, del hemisferio contrario. Un ejemplo, por decir, el brazo derecho con la pierna izquierda o viceversa. Ya. Hipócrates también indicó que cuando se sufre una lesión en el cerebro, cada lado contralateral de su movimiento de la parte opuesta del cuerpo, la lesión del hemisferio izquierdo causa debilidad en el lado derecho del cuerpo o viceversa, valga la redundancia. Eh, un ejemplo podemos decir aquí sería si la parte central del lóbulo frontal está dañada, las personas pueden llegar a presentar desmotivación, falta de atención, hasta incluso pueden presentar apatía. Cuando el cerebro enferma, puede volvernos locos, delirantes, angustiados, incoherentes, y de esta manera los trastornos mentales o psiquiátricos. A continuación, mi compañera. Buenas noches, máster, compañeros. Mi nombre es Leslie Guevara. El conjunto de los saberes hipocráticos se compila en 53 tratados denominados Corpus Hippocraticum, abarcando desde temas éticos hasta terapéuticos, fisiológicos, quirúrgicos, entre otros. Se sabe que estos papiros fueron agrupados y llevados para la Biblioteca de Alejandría y serían los primeros en detallar la ciencia en el cuerpo humano. Los estudiosos dicen que no todos se atribuyen a la autoría de Hipócrates, pero según lo investigado se debe a una compilación de los estudios realizados, tanto de él como de sus discípulos. Perdón. La medicina debe a la escuela hipocrática dos grandes contribuciones. La primera, la figura del médico, caracterizado por la disciplina y una forma de actuar respetuosa y rigurosa, y la creación de un método. Hablamos de aproximadamente 400 años antes de Cristo, y por aquel entonces se tenía poco conocimiento de la función del cuerpo humano, sano o enfermo. Sin embargo, su obra significa un enorme salto en la medicina. Hipócrates rechaza las causas sobrenaturales a las que se atribuía las enfermedades y busca explicaciones lógicas y naturales a través de métodos científicos, como la observación. Con respecto a la enfermedad mental, en el Corpus Hippocraticum hay muchas referencias a problemas del movimiento, incluyendo varios tipos de parálisis y ataques. Algunos se encuentran en un tratado titulado Sobre las lesiones de la cabeza, donde se asocian correctamente lesiones en un lado de la cabeza con convulsiones en el lado opuesto del cuerpo. Sobre esta parálisis, Areteo de Capadocia, hacia aproximadamente 200 años antes de Cristo, propuso que esta condición neurológica se debe a que los nervios se cruzaban en alguna parte de su camino. Pero recién para el año 1709 esta hipótesis se confirmó, aunque estos hallazgos fueron aceptados en 1835.
cuando Kubilgir rastreó los fascículos hacia el lado opuesto. Hipócrates afirmaba que al enfermar el cerebro, deliramos, tenemos trastornos de sueño, nos angustiamos o nos volvemos incoherentes, atribuyendo así ya conceptualizaciones de trastornos mentales. Los griegos fueron los primeros que estudiaron estos desde un punto de vista científico, separando a la religión, buscando leyes universales que explicaran con fundamentos las enfermedades por medio de la investigación y buscando la conexión entre cada parte del cuerpo. A continuación, mi compañera Natalie. Yo les voy a dar a conocer sobre la neurona. La neurona se la viene estudiando y analizando desde el año 1800. Theodor Schwann, en el año de 1838, fue uno de los primeros científicos en proponer la teoría celular. Y gracias a esto, años más tarde, se pudo descubrir que la vaina de mielina que cubre las fibras del sistema nervioso parasimpático está formado por células capsulares y tienen el nombre de células de Schwann. Y estas son indispensables para la integridad estructural y funcional del axón. Posterior a este descubrimiento, Louis Rambier propuso que las vainas de mielina no eran recubrimientos lineales, sino que eran interrumpidos por unos nudos, los cuales se les conoce como nódulos de Rambier. Y estos son los encargados de trasladar los impulsos nerviosos de una manera saltatoria de una célula nerviosa a otra, y con el menor riesgo de error. Santiago Ramón y Cajal contribuyó al descubrimiento de la ciencia neuronal. Este fue el descubridor e ilustrador de la organización histológica del sistema nervioso en el año de 1889. Propuso en determinado momento que las dendritas tenían la función de recepción de corriente nerviosa, pero 2 años más tarde, Cajal quiso mejorar su conceptualización, en donde formuló sus mayores aportes a la ciencia, donde trata sobre la teoría de la ley de polarización dinámica de las células nerviosas, en donde explicó que el tránsito de impulsos nerviosos por los circuitos neuronales, proponiendo así que las células se dividen en tres partes: un aparato receptor, un aparato de emisión y un aparato de distribución. Pero ya en 1897, Cajal señaló que el soma no siempre interviene en la conducción de los impulsos y que a veces la corriente nerviosa se dirige desde las dendritas hasta el axón. Todas estas aportaciones que Santiago Cajal influyó mucho para que diferentes investigadores como Wilhelm Waldeyer en 1891 llamó a estas células como neuronas. Finalmente, Palay y Palet en 1955 publican por primera vez una microfotografía electrónica de una sinapsis de una neurona motora, en donde se observa claramente las membranas pre- y postsinápticas. A continuación, mi compañera Paola. Buenas noches, máster y compañeros. Mi nombre es Paola Vidal. Y bien, la neurona es la unidad principal de estructura fisiológica y organización de todo ser vivo. Está formada por el soma, en donde se alberga el núcleo de la célula. Del cuerpo de la célula salen ramificaciones de distintas fibras llamadas dendritas y sale una fibra más grande denominada axón. Las dendritas, del griego dendrón, significa árbol y son las antenas de las neuronas. Estas se ramifican tejiendo una red alrededor de la célula, mientras que el axón se extiende un óptimo tramo, por lo general 1 centímetro y en casos extremos hasta de 1 metro. El axón se ramifica en filamentos y subfilamentos, los cuales establecen conexión con las dendritas y los cuerpos de células de otras neuronas. Esta conexión se la conoce como sinapsis. El axón es un tubo extenso y delgado, comúnmente revestido de una vaina de mielina. El axón lleva información a partir del cuerpo humano celular hasta los botones terminales. Es fundamental mencionar que cada neurona desarrolla impulsos eléctricos que se transmiten a lo largo del axón.
La sinapsis regula la transmisión del impulso eléctrico mediante los neurotransmisores. Estos, al ser liberados al final de las ramificaciones axonales, pueden llegar a tener un efecto positivo como negativo sobre la transmisión del impulso eléctrico de la neurona que los recepta o los recibe en sus dendritas. La mayoría de las neuronas tienen una prolongación filamentosa que las capacita para comunicarse con otras neuronas. Aquellas prolongaciones faltan en las más grandes partes de las células gliales. Tenemos la estructura interna de la neurona. La membrana celular que delimita a la célula muestra una doble capa de moléculas lipídicas de tipo graso y flotando en ella muestran diversos tipos de moléculas proteicas con diferentes funcionalidades como niveles hormonales, paso de sustancias, bombas que sacan o introducen moléculas. Por otro lado, en la estructura interna de la neurona tenemos el núcleo, tenemos el nucleolo, tenemos los cromosomas. Estos son formados por largas hebreas de ADN que tienen dentro la información genética del organismo. Finalmente, también tenemos en la estructura interna de la neurona, tenemos el citoplasma, la cual está constituida por las mitocondrias. Estas constan además de doble membrana, la externa es lisa, no obstante la interna es corrugada, conformando crestas. En el citoplasma también encontramos el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático actúa como una cisterna de almacenamiento y como canal de transporte de sustancias químicas por medio del citoplasma. Tenemos también el aparato de Golgi. Es un tipo particular de retículo endoplasmático que tiene la capacidad de empaquetar sustancias. Juega un papel importante en la exocitosis. Además, genera lisosomas, son pequeños sacos que tienen dentro enzimas que degradan sustancias que por el momento no son correctas para la célula. Y finalmente, en la parte estructural interna de la neurona tenemos también los neurofilamentos y los microtóbulos. Se hallan distribuidos por toda la célula, por toda la neurona. Estos neurofilamentos están compuestos por largas fibras proteicas semejantes a las que dan fuerza motriz de los músculos. En cambio, los microtóbulos son más gruesos y largos que los neurofilamentos y consisten en fascículos de filamentos dispuestos cerca de una oquedad central, y estos transportan sustancias a partir de un espacio a otro de la célula. A continuación, mi compañero Jefferson. Buenas noches, compañeros, gracias por la palabra. Ahorita vamos a hablar sobre el tema 3, en el cual habla de las diferentes funciones que se localizan en las diferentes raíces espinales y en diferentes partes del cerebro, según la propuesta del filósofo Florence. Bueno, a continuación, y yo voy a emitir mi punto de vista, enfocado en el análisis que he realizado entre las diferentes funciones que se localizan en las diferentes raíces espinales. Luego de haber indagado en varias fuentes de información, yo pude comprender y entendí que existen dos raíces que se originan de la médula espinal, y estas se las conoce como raíz anterior o ventral y la raíz posterior o dorsal. Cabe recalcar que estas de aquí se encuentran divididas por regiones y son 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Entre los puntos que yo consideré también importante, se debe mencionar que gracias a estas 8 regiones es posible el recibir información sensitiva desde la periferia y transmitirla al sistema nervioso central, y también recibir información motora del sistema central, del sistema nervioso central, y transmitirla a la periferia, que sería viceversa a la primera. Referente al tema, y no menos importante, también debemos saber que tanto las neuronas motoras, las neuronas autónomas y las preganglionares se encuentran ubicados en las raíces ventrales. Estas son encargadas de controlar el músculo esquelético, mientras que la función de los nervios aferentes se encargan de regresar la información sensitiva al tronco y a las extremidades, y lo hacen mediante el sistema nervioso central. También quiero acotar esta intervención hablando sobre los somas o cuerpos celulares de las raíces dorsales, en la cual se debe tener claramente
en nuestro concepto, que estos no se localizan en la sustancia gris de la médula espinal. También referente al tema, quiero concluir haciendo énfasis que tanto las raíces anterior y posterior se unen para conformar el nervio espinal, estableciendo así una mezcla de fibras sensitivas, motoras y autónomas. Como información adicional, también yo pude encontrar unos datos curiosos sobre este tema. Y dice que, por ejemplo, los trastornos de la raíz nerviosa pueden ser el resultado de una presión repentina o prolongada sobre la raíz nerviosa espinal. Estos trastornos, a su vez, causan en la persona que exista mucho dolor, que exista sensaciones anormales, debilidad muscular, etcétera. Y a estos trastornos los médicos han logrado identificarlo. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen mediante pruebas de diagnóstico por imagen, pruebas electrodiagnósticos, y se dice que sí es tratable, pero no en todos los casos. Se lo puede tratar siempre y cuando los médicos traten, crean que es posible, tratar esta causa, que tenga un tratamiento, y lo hacen mediante medicamentos que sirven para aliviar el dolor, y puede ser analgésicos, antiinflamatorios, que son de venta libre, por ejemplo, hasta con el paracetamol lo tratan. Esa es mi intervención, y a continuación nos va a ahondar más en el tema mi compañero Ángel. Buenas noches, buenas noches, compañero. Mi tema que voy a tratar es diferentes funciones que se localizan en diferentes partes del cerebro. En la parte interna del procescéfalo se encuentra el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis. El tálamo se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos, la nariz y los dedos, a la corteza cerebral. El hipotálamo se controla el pulso, la sed, el apetito, los patrones del sueño, otros procesos que ocurren en tu cuerpo de forma automática. También controla la hipófisis, una glándula que fabrica las hormonas que controlan el crecimiento, el metabolismo, el equilibrio del agua y minerales, y la maduración sexual, que es la respuesta al estrés. El rompencéfalo. El puente y el bulbo raquídeo, junto con el mesencéfalo, se suele conocer como el tronco encefálico o tallo cerebral. El tronco encefálico recibe y envía y coordina mensajes cerebrales. También controla mucho de las funciones que el cuerpo realiza automáticamente, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el tragar y la digestión, el parpadeo. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? El funcionamiento básico del sistema nervioso depende en una gran medida de una célula diminuta llamada neurona. El cerebro contiene miles y millones de esas células, que están especializadas en muchas funciones diferentes. Por ejemplo, la neurona sensorial envía información sensorial al cerebro, desde los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Las neuronas motoras envían mensajes procedentes al cerebro y al resto del cuerpo. A continuación le doy el tiempo a mi compañera Esther. Saludos cordiales, mi nombre es Stephanie Velázquez y bueno, partiendo de la premisa, si diferentes funciones se localizan en diferentes raíces espinales, quizá diferentes funciones se localizan en diferentes partes del cerebro. ¿Qué es lo que quiere decir? Que así como existen funciones que se realizan gracias a las directrices que salen de la médula espinal, entonces diferentes partes del cerebro también realizan funciones específicas en el organismo. Para comprobar esta premisa, el filósofo Pierre Flourens, reconocido por ser el precursor de la teoría moderna del funcionamiento cerebral, utilizó un método llamado el método de la ablación experimental. ¿Qué es la ablación experimental? Bueno,
Esto consiste en destruir o extraer una parte del encéfalo para después observar cuál es el comportamiento o la variación del comportamiento del animal que utilizaron para el experimento. Utilizó varios animales, dentro de los que más le gustaba usar eran los conejos y las palomas. Un ejemplo de uno de sus experimentos fue que él extrajo el cerebelo de un animal y a partir de esto se dio cuenta de que el animal primero perdió el sentido del equilibrio y hubo una especie de déficit al momento de coordinar los movimientos. De ahí pudo deducir que el cerebelo es el encargado del sentido del equilibrio y además de la coordinación de los movimientos motrices, de los movimientos del cuerpo. Otro experimento realizado en palomas fue que se dio cuenta que cualquier tipo de función cognitiva cesaba al momento de separar los hemisferios cerebrales. Entonces, Florence concluyó que tanto el cerebelo, el tronco encefálico y la corteza cerebral se desempeñan de una manera integral, unida, coordinada y equiparada para todas las partes del cuerpo. Muchas gracias. A continuación, la compañera Melba. Bueno, buenas noches, compañeros. Pues mi tema es sobre, mi nombre es Melo Jiménez, pues sobre que tenemos que profundizar sobre el científico Penfield, ¿verdad? Que él hablaba sobre el músculo sensorial y el músculo de motor. Pues bien, Penfield era un neurocirujano quien contribuyó muchísimo a la importancia del avance en el estudio del tejido nervioso, de enfermedades neurológicas, especialmente en la epilepsia, en la técnica de la neurología. En tiempos anteriores, pues la cirugía del cerebro no se hacían con anestesias generales. Esto se lo hacía con una área local. Toda su vida, pues Penfield buscó cómo tratar pacientes con epilepsia incurable. Sabía que justo antes de tener por una persona un ataque con epilepsia, notaba que el aura de ellos actuaba como un aviso de lo que él le iba a pasar, pues entraba como en un trance, pues algo palidoso, pues era como una mirada perdida. Al estimular ciertas partes de la corteza motora, pues, o sensorial, con una corriente eléctrica débil, él se pudo dar cuenta que se producía un estímulo. Penfield, pues él trabajó en la creación de la corteza motora, pues del método para estudiar distintas áreas del cerebro. Él desarrolló mucho la topografía cerebral, la presencia de mapas en las vías nerviosas sensoriales como motoras. Gracias a todas estas neuroestimulaciones, él pudo observar cómo el cuerpo es más sensible en unas partes que en otras. Él vino a descubrir sobre lo músculo sensorial. Pues le voy a hablar de lo músculo sensorial. Esto representa la corteza primaria, que está ubicada en un giro del post central, situado en el lóbulo del lóbulo parietal. De hecho, pues Penfield fue el primero en descubrirlo. Todas estas áreas sensoriales de la piel, las articulaciones, el cerebro, las cortezas sensoriales, tenían una representación en el cuerpo humano. La sensibilidad táctica de la presión, pues el dolor del cuerpo, esto se encuentra en el lóbulo parietal junto en la unión del lóbulo frontal. La causa del aspecto de los homúnculos son la diferencia en la intervención de las distintas partes del cuerpo. Cuanto más intensa pues, y compleja es la conexión entre una de ellas y el cerebro, mayor es el tamaño
de la sección correspondiente a la corteza cerebral. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Pedro Bajaño. Voy a hablar sobre el homúnculo motor. Antes de comenzar, voy a entrar en detalles de la corteza motora primaria. Es una región cerebral y se encuentra ubicada en la parte posterior del lóbulo frontal. Trabaja en conjunto con las áreas premotoras para planificar y ejecutar los movimientos del cuerpo. El homúnculo de Penfield es básicamente un mapa de la corteza, como lo podemos observar aquí en la diapositiva, en la figura número 1. Ya, esta es la corteza cerebral donde se ubica cada órgano y sentido del cuerpo, posee su lugar en el cerebro. De modo que si el cerebro recibe un estímulo, en cierta parte de su corteza se activará la parte del cuerpo en la que pertenezca la ubicación del cerebro. El homúnculo motor representa la corteza motora primaria y su función principal es regular y controlar los movimientos del cuerpo. En la gráfica número 2 podemos observar un hombre pequeño, que es un homúnculo. Él tiene las manos de gran tamaño, la boca y los ojos. Esto es por la cantidad de los nervios que se involucran en esos órganos. A diferencia del homúnculo sensorial, el homúnculo motor se desarrolla con el tiempo y de forma diferente en cada persona. El homúnculo motor o corteza motora primaria se encuentra situada justo al lado del homúnculo sensorial, exactamente en la parte del surco central de la corteza frontal. Esta área es la más importante para el funcionamiento del motor de nuestro cuerpo. Gracias. Continúa la compañera Marichu. Muy buenas noches con todos. A continuación, este es el tema número 5. El tema número 5 con el tema de neurociencia cognitiva. Pues bien, para recalcar, la neurociencia cognitiva es la forma de disciplina de dos diferentes rasgos, lo cual se lo conoce como psicología cognitiva, que se encarga de estudiar los procesos mentales superiores de la neurociencia en base a la neurociencia central que se sitúa en el sistema nervioso. Cabe recalcar que la neurociencia cognitiva, como disciplina de carácter multidisciplinar, no solamente tiene un único solo punto de vista, sino que él trata de adjuntar o incluir lo que son los modelos psicosociales. Pero, ¿qué serán los modelos psicosociales? Los modelos psicosociales quieren decir que adjunta lo que es la psicología, la biología y la sociedad. Se encarga simplemente de estudiar los cambios de las personas en base a la mente, lo que ellos tratan de pensar a diario y los cambios rutinarios, ¿no? Además de eso, estos procesos cognitivos en base a la neurociencia presentan diferentes déficits en la persona, sea de carácter, lesiones con lesiones cerebrales, o tales como los déficits de atención que hoy muy en día se ven específicamente en los niños, como es el déficit de atención al lenguaje, a la memoria, a las alteraciones e incluso a la cognición social. Cabe recalcar que la neurociencia cognitiva se divide en 5 partes diferentes, lo que son el proceso de análisis molecular, el proceso de análisis celular, el análisis de redes de neuronas, porque de eso se encarga en el estudio de las neuronas, cómo evoluciona esa persona el día a día, y el análisis de la conducta. Lo que hoy en día se ve en los cambios de conducta muy drásticos, sea en los niños o en personas adultas o mayores adultos, pues no. En este caso, la neurociencia cognitiva se encarga de explicar la conducta humana en la actividad mental de cada individuo. A continuación, mi compañera Carla. Saludos cordiales, soy Carla Salinas y para dar continuidad a lo que acaba de comentar nuestra compañera Mariuxi, es importante recalcar que dentro de la neurociencia cognitiva no todo es disciplina científica. La neurociencia para poder seguir evolucionando, ya que es una ciencia muy joven, ha tenido que apoyarse también en lo que es la filosofía, las matemáticas, incluso las bases biológicas. También la lingüística forma parte de esta evolución. Es por ello que es muy importante que
el lenguaje que ocupe cada persona, esto depende mucho para que dé un resultado que son los pensamientos. Según la psiquiatra Marianne Estapé, ella menciona que existen 4 aproximaciones muy importantes, como son la atención. La atención es basada dentro de los procesos estructurales, morfológicos y funcionales, es decir, que según el estado o el deterioro que se encuentra en la parte del hipocampo y todas las funciones que realizan la atención, este individuo estará con una atención plena o de pronto tendrá un inconveniente en la parte cognitiva. La segunda aproximación es la toma de decisiones. Es importante hacer una reflexión y que el individuo sepa el por qué toma una decisión, el por qué da de pronto el voto a un candidato, el por qué decidió desayunar tal vez una fruta, el por qué lleva tal vez un tipo de vestimenta. Esta reflexión tal vez puede sonar un poco autodestructiva para la especie humana, sin embargo, es importante saber el porqué de cada cosa. La tercera aproximación es la conciencia. Dentro de esto, ante una situación complicada, el individuo puede actuar de pronto de una forma muy primaria, es decir, a la defensiva, o tal vez de pronto se quede bloqueado ante una situación complicada, o tal vez si es que conoce o aplica la neurociencia, puede también actuar de una manera un poco más elaborada, es decir, comprender la psicología cotidiana, el sustrato neutral y los procesos mentales. Y la cuarta aproximación es la autotrascendencia. Esta autotrascendencia nos permite o le permite al individuo que se dé cuenta de que algo tan pequeño puede mejorar o cambiar en su vida. Es decir, le permite trascender. Muchas gracias. Y nos despedimos con la siguiente frase en base al tema de neurociencia cognitiva. El cerebro necesita emocionarse para aprender. ¿Por qué? Porque una persona o un individuo hoy en día, si uno le mete entusiasmo y carisma al tema que se va a tratar, el individuo aprende. Y es hoy en día como se aplican en los niños y en los adultos. Si uno enseña de manera, por eso decimos que la neurociencia cognitiva se basa tanto en la memoria, atención y lenguaje, porque se establecen las 3 funciones en el aprendizaje. Por eso que hoy en día es muy necesario que las personas que tengan problemas en base al cerebro, en base a las neuronas, sea recomendable que visite a un especialista en base a la neurona, neurociencias, ¿no? Hoy reconocido el Instituto de Neurociencias, para que dé seguimiento y que pueda el individuo vivir de una manera feliz y plena, pues no, porque de eso se trata. Eso ha sido todo por hoy, compañeros. Somos Psicología del 4º semestre, el paralelo C3. Muchas gracias.